Fuera de aquí, inmigrante ilegal, lárgate de este país. Esto es lo que te mereces, fuera. Richard, el senador más racista de Texas, famoso por sus leyes de deportación masiva, termina en la cárcel por malversación. Comete el error de entrar al pabellón de inmigrantes con la cabeza en alto. Ahora, atrapado con el hombre cuya familia destruyó, descubrirá que en la oscuridad de la prisión su única función es ser el juguete que todos usarán sin piedad. Ahora, ¿quién es el inmigrante blanquito estúpido? Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Mírense, malditos animales. Deberían estar todos en una jaula cruzando el río, no respirando mi mismo aire, basura ilegal. Richard no había caminado ni 10 metros por el pasillo del pabellón cuando ya estaba escupiendo su bilis contra los hombres que lo observaban desde las literas. Su voz, potente y cargada de un racismo visceral, rebotaba en las paredes de concreto de la duna. No le importaba estar en el epicentro del peligro, su arrogancia de político texano era más grande que su instinto de supervivencia. Para él, esos hombres de piel cobriza y tatuajes en el cuello no eran seres humanos, eran el error que él había prometido extirpar de su país. Richard estaba allí por un estúpido error de cálculo, un escándalo de malversación de fondos que lo había bajado del podio del Senado para lanzarlo al fango, pero en su mente, él seguía siendo el dueño de la finca. El olor del lugar era una mezcla de sudor rancio, desinfectante barato y miedo acumulado, pero Richard solo sentía asco. Se detuvo frente a su celda, un agujero infecto que olía a orina, y vio a un grupo de jóvenes latinos hablando en voz baja a unos metros. Sintió que la sangre le hervía. ¿Qué carajo están mirando, escoria? Tú, el de las marcas en la cara, entra aquí ahora mismo y limpia este suelo. ¡Muévete! Yo soy el que paga los impuestos que mantienen este agujero, yo soy el que firma las leyes que los mandan de regreso a sus cloacas. Limpa mi celda o te haré deportar antes de que termine el día. Richard gritaba con el dedo índice apuntando al pecho del más alto, un pandillero que lo triplicaba en fuerza y que lo miraba con una calma que debería haberle dado terror. El silencio que cayó sobre el pabellón fue como una soga apretándose. Los latinos se detuvieron. Richard, lejos de retroceder, infló el pecho, convencido de que su estatus de hombre blanco y poderoso todavía significaba algo en este infierno. Pero aquí, el título de senador no servía ni para limpiar el retrete. Los reos comenzaron a acercarse lentamente, cerrando el círculo. Richard podía ver el brillo del sudor en sus rostros, el odio puro que emanaba de sus ojos, una sed de venganza que se había cocinado durante años bajo el sol de Texas mientras él firmaba órdenes de redadas masivas en sus comunidades. ¿Crees que todavía estás en tu oficina, gringo? Susurró uno de ellos, acercándose tanto que Richard pudo oler el tabaco en su aliento. La soberbia del senador comenzó a agrietarse cuando sintió la primera mano cerrarse sobre su brazo como una tenaza de hierro. No había guardias, no había cámaras que lo salvaran, solo estaba él, rodeado de los hombres que más despreciaba y que ahora, por fin, lo tenían a su merced. El miedo, real y punzante, empezó a filtrarse por sus poros mientras los pandilleros lo empujaban hacia el fondo de la galería, directo hacia las letrinas, donde el eco de sus gritos de superioridad estaba a punto de convertirse en súplicas de misericordia que nadie iba a escuchar. La cacería había comenzado y Richard era la única presa. La soberbia de Richard, esa armadura invisible que lo había protegido durante décadas en los salones alfombrados del poder, se hizo añicos con un sonido seco y repulsivo, el choque de un puño cerrado contra su mandíbula. El golpe no solo le rompió 2 piezas dentales que escupió junto a un chorro de sangre caliente sobre el concreto gris, sino que también apagó por completo la voz del senador. Antes de que pudiera procesar el dolor punzante que le recorría el rostro, unas manos callosas y masivas se cerraron alrededor de su cuello, asfixiándolo hasta que sus ojos azules comenzaron a inyectarse en sangre. No hubo espacio para las amenazas legales ni para las menciones de su estatus político, lo que siguió fue una coreografía de odio y fuerza bruta. Richard fue levantado en vilo y arrastrado por el pasillo, sus pies golpeando inútilmente contra el suelo mientras los reos latinos soltaban carcajadas roncamente que se mezclaban con el eco de las celdas. Lo llevaron directamente hacia las letrinas del fondo, un lugar que el senador apenas había mirado de reojo al entrar, pero que ahora se convertiría en el escenario de su aniquilación total. El hedor en ese rincón era una amalgama insoportable de orina estancada, excremento seco y el olor metálico de la desesperación humana,
un ambiente que penetró por sus fosas nasales como un presagio del horror que estaba por desatarse sobre su cuerpo. Al llegar a las sombras húmedas de las letrinas, Richard fue arrojado contra la pared de piedra con tal violencia que el aire abandonó sus pulmones. Antes de que pudiera inhalar de nuevo, lo obligaron a ponerse de rodillas sobre el suelo encharcado de líquidos imprecisos. Su uniforme naranja, el símbolo de su nueva y miserable realidad, fue rasgado por manos impacientes que no buscaban solo su cuerpo, sino su completa degradación. La cuadrilla de pandilleros, hombres a los que Richard había llamado basura apenas minutos antes, lo rodeó como una jauría hambrienta. El primer ataque fue una descarga de fuego brutal. El dolor físico fue tan intenso que Richard intentó gritar, pero una mano sucia se hundió en su boca, silenciando sus súplicas y obligándolo a tragar el sabor de su propio terror. Fue violado sistemáticamente, uno por uno, con una furia que iba más allá del deseo carnal. Era un acto político ejecutado con los genitales. Cada embestida era una respuesta a las leyes que Richard había firmado, cada desgarro en su carne era una venganza por las familias que él había destruido desde su cómodo despacho en Austin. Mientras el senador sentía como su integridad física se desmoronaba bajo el peso de esos hombres, uno de ellos se inclinó hacia su oreja, con el aliento caliente y cargado de rencor, para susurrarle las palabras que se tatuarían en su alma: «Mira este lugar, Richard. Aquí no hay muros, aquí no hay patrulla fronteriza que te salve. Aquí tus fronteras no existen, y tú no eres más que nuestra perra». El abuso se prolongó durante horas que para Richard se sintieron como siglos de agonía ininterrumpida. Su mente, incapaz de procesar la magnitud de la humillación, comenzó a disociarse, intentando escapar de un cuerpo que ya no le pertenecía. Podía sentir el sudor de los agresores goteando sobre su espalda, el roce áspero de la barba de los hombres contra su piel blanca y delicada, y el constante y rítmico sonido de la carne chocando contra la carne. Cada vez que intentaba cerrar los ojos para ignorar el infierno, era obligado a mirar hacia el suelo, hacia la miseria de ese rincón olvidado de la prisión, recordándole que él mismo había ayudado a construir este sistema de castigo inhumano. Cuando la cuadrilla finalmente se sació y lo dejó tirado como un trapo viejo sobre el piso frío, Richard se quedó allí, temblando, envuelto en un silencio que solo era roto por el goteo de una tubería rota. Su dignidad se había escurrido por el desagüe junto con los fluidos de sus violadores. No quedaba nada del hombre orgulloso que entró al penal, solo quedaba una carcasa vacía, un hombre que por primera vez en su vida entendía lo que significaba ser una presa en un mundo donde las leyes se escriben con sangre y poder. Al amanecer, cuando la primera luz grisácea se filtró por las rendijas altas de la duna, Richard intentó ponerse de pie. Cada movimiento era una tortura. Sus músculos estaban atrofiados por el trauma y su zona íntima ardía con un fuego que parecía que nunca se apagaría. Logró levantarse apoyándose en las paredes pegajosas, con la ropa hecha jirones y el rostro hinchado por los golpes. Comenzó a caminar por los pasillos de regreso a su pabellón, cojeando de manera evidente, con un paso errático que delataba el brutal abuso de la noche anterior. Su mirada, antes altiva, ahora estaba clavada en sus propios pies, evitando cualquier contacto visual con los cientos de ojos que lo observaban desde las sombras. El rumor de su caída ya se había extendido por toda la prisión. El senador ya no era un hombre, era una anécdota de venganza. Sin embargo, su calvario apenas estaba empezando. Justo cuando llegaba a la intersección principal de la galería, se chocó de frente con una figura que detuvo su paso en seco. Un hombre de piel oscura, con una presencia que emanaba una autoridad absoluta y peligrosa, se interponía en su camino. Richard levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron con los del líder absoluto del penal. No era un pandillero común, era el jefe de la jerarquía carcelaria, un hombre cuya familia Richard había deportado personalmente en una redada mediática para ganar votos. El jefe lo reconoció de inmediato, y en su sonrisa fría y calculadora, Richard vio el reflejo de los 10 años de infierno que aún le quedaban por delante. El destino, con una ironía macabra, lo había puesto justo donde el odio era más profundo. El silencio que se produjo cuando Richard se encontró de frente con el líder del penal no fue un silencio de respeto, sino el vacío que deja el aire antes de una explosión. El jefe, un hombre de piel curtida por el sol y cicatrices que contaban historias de supervivencia, no apartó la mirada ni un segundo. Sus ojos, negros y profundos, recorrieron el cuerpo maltrecho de Richard,
deteniéndose en su caminar errático y en las manchas de sangre que ensuciaban su uniforme. No era la primera vez que se veían, aunque Richard, en su antigua vida de lujos y escoltas, nunca se dignó a mirar a la cara a los hombres que aplastaba. El jefe dio un paso al frente, obligando al ex senador a retroceder hasta chocar contra la pared de hormigón. «Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad, Richard?», le dijo con una voz que arrastraba el peso de 1000 tragedias. «Pero yo me acuerdo perfectamente de tu sonrisa frente a las cámaras el día que firmaste aquella redada masiva en El Paso. Mi mujer fue deportada mientras estaba enferma, y mis hijos terminaron en una jaula como si fueran perros por una ley que tú redactaste para ganar unos cuantos votos de los tuyos. Nos quitaste todo, nos trataste como si no tuviéramos sangre en las venas, y ahora, mira qué vueltas da la vida, estás aquí, en mi casa, y hoy vas a pagar cada lágrima de mi familia con cada gota de tu sudor». La rabia que el jefe había acumulado durante años se transformó en una orden colectiva que heló la sangre de todos los presentes. Con un gesto imperceptible de la mano, convocó a los reos que pululaban por el pabellón. No fue una invitación, fue una sentencia. Richard fue levantado del suelo por varios hombres y arrastrado hacia una zona ciega de las galerías, un lugar donde las cámaras estaban convenientemente rotas y el eco de los gritos se ahogaba en el metal. Allí, en la penumbra asfixiante, el jefe dio la orden: «Hagan fila». Lo que siguió fue una procesión de odio que desafía cualquier descripción humana. Richard fue arrojado al centro de un círculo de hombres que lo veían como el símbolo viviente de su miseria. Lo despojaron de lo poco que le quedaba de ropa y de humanidad, obligándolo a ponerse en una posición de sumisión total, como un animal de carga. La fila de presos parecía no tener fin, eran cientos de hombres, cada uno con una historia de dolor provocada indirectamente por las políticas de Richard, y ahora todos ellos tenían la oportunidad de descargar su rencor sobre el cuerpo del hombre que los había despreciado desde su pedestal de cristal. El abuso comenzó de inmediato y no se detuvo por un segundo. Richard se convirtió en un objeto, en un trozo de carne que pasaba de mano en mano sin tregua alguna. La sensación del primer hombre entrando en él con violencia fue solo el preludio de un dolor que pronto se volvió sordo por la repetición. Sus músculos se desgarraron, su piel se cubrió de hematomas y su mente empezó a quebrarse bajo el peso de la humillación constante. No había palabras de consuelo, solo insultos en español que le recordaban su inferioridad en este nuevo ecosistema. Cada vez que Richard intentaba colapsar por el agotamiento o el dolor físico, era obligado a levantarse mediante golpes en las costillas y tirones de pelo. La fila avanzaba rítmicamente, un hombre tras otro, durante horas que se convirtieron en una noche eterna. El olor a sudor rancio, fluidos corporales y desesperación se volvió su único oxígeno. Sus súplicas se transformaron en gemidos ahogados, y sus ojos, que alguna vez miraron con superioridad a las masas, ahora estaban nublados por el trauma y el vacío. Pasaron 24 horas y la fila seguía ahí. La noticia de que el senador anti-inmigrantes estaba disponible para el abuso se había corrido por todos los sectores de la prisión, y presos de otros pabellones se unieron a la espera. Richard ya no era capaz de sentir sus propias piernas, su cuerpo era una masa de dolor incandescente que recibía embestida tras embestida sin descanso. Los hombres se turnaban para sostenerlo mientras otros lo ultrajaban por todos los orificios posibles, tratándolo con una crueldad que buscaba no solo su placer, sino la aniquilación total de su ego. En ese punto, Richard dejó de ser Richard. Ya no recordaba el nombre de su esposa, ni el color de su oficina, ni el sabor de la libertad, solo conocía el impacto constante de la carne contra su piel lacerada y el calor sofocante de los cuerpos que lo rodeaban. El tiempo se dilató en una agonía infinita donde el día y la noche se fundieron en un solo ciclo de profanación física. Al llegar al segundo día, el senador era un despojo humano que apenas respiraba. Su cuerpo estaba tan devastado que el propio suelo bajo él estaba empapado de una mezcla de sangre y fluidos que atestiguaban la magnitud del horror. Sin embargo, la orden del jefe seguía vigente, nadie podía dejar que muriera, pero nadie debía dejar de usarlo. Los presos lo trataban con la misma indiferencia con la que se trata a un objeto inanimado, un receptáculo para su furia y su frustración. Cada hombre que terminaba su turno le escupía o lo golpeaba, recordándole que él era la basura ahora. El conflicto ya no era solo entre Richard y sus captores, sino entre su voluntad de seguir vivo y la realidad de un abuso que no conocía límites.
Richard se dio cuenta, en los escasos momentos de lucidez que le dejaba el trauma, de que se había convertido en el chivo expiatorio de todo un sistema, y que su condena de 10 años apenas estaba mostrando sus colmillos. Al final de esas 48 horas de infierno ininterrumpido, Richard quedó tirado en el suelo, incapaz de cerrar los ojos, viendo cómo la última fila de hombres se dispersaba, sabiendo que ya no quedaba nada de su antiguo ser para rescatar de la oscuridad. El tiempo en la duna dejó de medirse en calendarios y empezó a medirse en el grado de desgarro de su propia piel. Los meses se fundieron en años, y la figura del senador Richard, aquel hombre que proyectaba una sombra de autoridad sobre el estado de Texas, fue metódicamente borrada para dar paso a un espectro sin voluntad. En el ecosistema brutal del pabellón, Richard ya no tenía nombre, ahora era simplemente la mujer del jefe, un trofeo de carne y hueso que servía como recordatorio diario de quien mandaba realmente en ese infierno. Su vestimenta, impuesta por la voluntad caprichosa de su dueño, consistía en una minifalda raída de mezclilla y camisetas cortas que dejaban al descubierto las marcas de los golpes y las quemaduras de cigarrillo que adornaban su torso. Cada mañana, antes de que el sol lograra calentar las frías paredes de hormigón, Richard ya estaba de rodillas. Su rutina de servidumbre extrema comenzaba limpiando las botas del jefe y frotando el suelo de la celda con un cepillo de dientes hasta que sus dedos sangraban, siempre bajo la mirada lasciva y vigilante de los reos que lo veían pasar como una sombra humillada. La transformación física era solo la superficie de una mutilación mucho más profunda. Richard fue obligado a adoptar gestos de sumisión que su cuerpo, antes rígido y soberbio, ahora ejecutaba de forma automática por puro instinto de supervivencia. El jefe no solo lo usaba para las tareas domésticas, Richard era su objeto de descarga personal, una propiedad privada que debía estar disponible en cualquier momento del día o de la noche. El abuso sexual se convirtió en una constante rítmica, una liturgia de poder donde el líder del penal lo reclamaba frente a los demás para reafirmar su dominio. Richard aprendió a separar su mente de su cuerpo, a disociar su conciencia mientras sentía el peso masivo del jefe sobre él, mientras el dolor punzante de la penetración forzada se volvía un ruido de fondo, una vibración constante que ya no le provocaba lágrimas, sino un vacío absoluto. A veces, como un gesto de generosidad o para cobrar deudas internas, el jefe lo entregaba a otros reos, permitiendo que grupos de hombres lo usaran por turnos en las duchas o en los rincones oscuros del comedor, convirtiendo el cuerpo del ex senador en una moneda de cambio pública. Los obstáculos psicológicos eran muros mucho más altos que los de la propia prisión. En los primeros años, Richard todavía intentaba recordar fragmentos de su vida anterior, el sonido de su coche de lujo, el tacto de sus trajes de $1000, el eco de su voz en el estrado del Senado. Pero con el paso del tiempo, esos recuerdos empezaron a pudrirse, volviéndose irreconocibles. La identidad del senador murió bajo el peso de miles de ultrajes diarios. Cada vez que se veía reflejado en el acero pulido del retrete, no reconocía al hombre que lo miraba, veía a una sirvienta quebrada, con los ojos hundidos y el espíritu marchito. La humillación se le metió bajo las uñas y en los poros de la piel, el hedor de sus abusadores se volvió su propio aroma natural. Llegó un punto en el que Richard ya no necesitaba que lo golpearan para obedecer, se agachaba y se ofrecía de manera mecánica, agradeciendo con un murmullo quebrado cuando el jefe terminaba con él y le permitía descansar unos minutos en el suelo frío. Era una gratitud perversa, el síndrome de un hombre que ha sido reducido a nada y que ve en el fin de una sesión de tortura un acto de misericordia. La ironía de su existencia se volvió su mayor tormento. El hombre que había promulgado leyes para limpiar las calles de los que consideraba inferiores, ahora pasaba sus días limpiando la suciedad de esos mismos hombres, siendo su receptáculo de semen y de odio. El deseo de libertad, que al principio era un motor, se transformó lentamente en un deseo de muerte. Richard empezó a fantasear con el final de su condena no como un regreso a la vida, sino como el acceso a un lugar donde finalmente pudiera dejar de respirar. Sin embargo, el jefe lo mantenía con vida, alimentándolo lo suficiente y cuidando que las palizas no fueran letales, porque un juguete roto no sirve para el entretenimiento. Richard estaba atrapado en un ciclo infinito de degradación, donde el abuso no era una excepción, sino el tejido mismo de su realidad. Al cumplirse la mitad de su condena, Richard ya no recordaba cómo era caminar erguido o cómo era hablar sin pedir permiso.
Se había convertido en la sombra de un pecado, en una sirvienta de minifalda y mirada muerta que arrastraba su miseria por los pasillos de la duna, esperando que el próximo ultraje fuera el último, aunque en el fondo sabía que su calvario estaba diseñado para durar hasta el último segundo de su miserable sentencia de 10 años. La última noche en la duna no trajo el alivio de la libertad inminente, sino la culminación más perversa y dolorosa de su castigo. Richard fue llevado a la celda privada del jefe, no como un preso que está a punto de cumplir su condena, sino como una propiedad que iba a ser marcada por última vez para que nunca olvidara a quien pertenecía su alma. El jefe lo esperaba sentado en la penumbra, con el torso desnudo y una mirada que destilaba una posesión absoluta. Sin mediar palabra, obligó a Richard a despojarse de la minifalda y a quedar completamente expuesto bajo la luz mortecina del pasillo. Fue un acto de una crueldad íntima devastadora. El jefe lo tomó con una parsimonia aterradora, asegurándose de que cada embestida fuera un recordatorio del poder que había ejercido sobre él durante 10 años. Richard, con el rostro hundido contra el cemento frío y las manos encadenadas a los barrotes de la cama, sintió como el cuerpo del líder lo aplastaba por última vez, desgarrando no solo su carne ya cicatrizada, sino los últimos restos de su cordura. El jefe se inclinó sobre su oído, jadeando, y le susurró que aunque cruzara esa puerta, siempre llevaría su rastro dentro, que cada vez que cerrara los ojos sentiría ese mismo dolor, esa misma humillación, porque Richard ya no era un hombre, era el receptáculo de su odio y su placer. El abuso final fue explícito y prolongado, una danza de poder donde el senador fue usado hasta el agotamiento total, siendo penetrado con una furia animal que buscaba dejar una huella imborrable en su sistema nervioso, convirtiendo su último aliento en prisión en un gemido de agonía y absoluta derrota. Cuando las puertas de acero se abrieron finalmente a la mañana siguiente, no hubo música, ni abrazos, ni un nuevo comienzo. Richard salió de la duna caminando con un paso lento y pesado, una cojera permanente que delataba los miles de ultrajes sufridos en la oscuridad. Vestía una ropa civil que le sentaba como un disfraz sobre un cuerpo que ya no reconocía, se sentía un impostor en el mundo de los vivos. Al caminar por las calles de Texas, veía a la gente normal, a los hombres en traje y a las familias en los parques, como si fueran seres de otro planeta, criaturas que no podían ni imaginar el nivel de degradación que él había habitado. El sol le lastimaba los ojos y el ruido de la ciudad le taladraba el cerebro, pero nada era tan fuerte como el eco de las risas de los presos y el peso del jefe sobre su espalda. Richard llegó a una habitación de motel barata, el único lugar que su realidad rota podía costear. Se paró frente al espejo del baño y lo que vio lo dejó sin aliento. No era el senador influyente de 40 años, era un despojo humano de mirada muerta, una sombra vacía con el espíritu quebrado para siempre. Sin una sola lágrima, porque el dolor ya había secado su capacidad de llorar, Richard sacó una soga que había comprado en el camino. Mientras preparaba el nudo, su mente repetía cada segundo de los abusos, cada humillación en las letrinas, cada día de servidumbre en minifalda. Comprendió que las luces de la libertad jamás podrían iluminar la oscuridad eterna que llevaba dentro. Con la soga al cuello y la mirada fija en el vacío, Richard decidió que el único acto de soberanía que le quedaba era poner fin a una vida que ya no le pertenecía desde hacía 10 años.